Buenas noches. Recording in progress. Gracias. Bueno, vamos a esperar un cachito que caigan el resto. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Por mi parte es el último Zoom. Estuvieron de Zoom con Silvina, ¿puede ser? Hola Ana, Pau, Patri, Pedro, Natalia. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? No me... Hola, profe, me conecté con el Zoom de mi mamá. Lo noto. Dice Patricia y la remera, la banderola de Huracán. Bueno, aguante el globo. Bueno, Cristian. Hola, buenas noches. ¿Cómo andás, Cristian? Bien. Bueno, Hola, buenas tardes. ¿cómo andás, Yamila? ¿Qué contás? ¿Cómo le va, profe? Pero basta de cómo le va. Ay, perdoné la costumbre. Ahí me estoy acomodando un poquito. Está bien. Uno es un bicho de costumbre. Está bien. Ya lo creo. Bueno. Vamos a bajar un poquito el volumen de mi compu que está volando. El último Zoom, por lo menos de mi parte, el viernes que viene es 9 de julio y bueno, ya está, hoy es el último Zoom. La idea es un poco no hablar tanto yo, hablar un poco del recorrido, la economía. Es una ciencia social, es una ciencia que no es algo inabordable, es una ciencia amiga de la sociología, de la historia de la geo. La geo, que es la quintita de ustedes, ¿no es cierto? Es la quintita a la cual ustedes les van a dar gran parte de su tiempo, de su dedicación profesional. Así que bueno, hoy es el último Zoom, al menos hasta las vacaciones. Así que bueno, un poco socializar este espacio. Ahí viene Natalia, Ana. Y la virtualidad, ¿no? Esta bendita virtualidad. Ustedes arrancaron el año pasado, lo único que conocen es virtualidad en la cursada. Yo extraño el aula, ¿qué querés que te diga? Yo extraño el aula, a pesar de todo. Puedo estar tirado acá en mi cama de yoguineta, en patas, pero no es lo mismo. No es lo mismo el aula, no. Y tratamos, ¿no? O sea, quizá mal, quizá equivocadamente de pretender de que micrófonos abiertos, cosa que pasa. Bueno, así que entender un poco la economía y algunos autores que... Bueno, Ezequiel, tenés el micrófono abierto. ese... Bueno, cosas que pasan, ¿vio? Así que bueno. ¿Cómo fue este recorrido? Un poco de parar la pelota y ver. ¿Cómo fue este recorrido de segundo año? ¿Cómo los trató la cursada? ¿Se amigaron con la plataforma? Yo me amigué con la plataforma. ¿Cómo fue la cursada? Al menos mirando de reojo historia y sociología, ¿no? Que son las materias un poco que compartimos el espacio. ¿Cómo los trató la cursada? ¿Se sintieron agobiados? Yo estoy totalmente trastornado. El año pasado fue un horror. Y comparado con el año pasado, nada puede ser peor. Pero bueno, ¿quieren decir algo? ¿Socializar algo? ¿Catarsis? Profe. Claro, Nati, sí. Bueno, ayer tuvimos el primer examen del profe Sabuda, así que venimos medio cansados ya, llegamos cansados. Un poco chocados, sí. quemados con Sabuda, ¿no?
complicado esa Buda. Bueno. Estaba en las bolsas. Bueno. Dije bolsa. Oh. Bueno, acá estoy viendo Ana, Pedro, Nati, Noé. Cristian, ¿cómo la ves? ¿Cómo estás? ¿Querés vacaciones vos también? ¿Querés vacaciones vos también? Quiero vacaciones para ponerme al día con los trabajos, la verdad. Porque no me da tiempo para hacer todo. Este año como se organizó un poquito mejor el tema virtual, me parece que nos están dando un poquito más. Porque el año pasado veníamos liviano hasta esta época, porque todavía no se sabía qué se hacía y todo eso. Después a lo último nos dieron todo juntos. Sí. Decidió que las cursadas se aprobaban con solo, bueno, de estar en los Zoom, que había finales nada más. Ahora, bueno, no hay parciales, pero se está dando más o menos lo que se tiene que dar en la cátedra en tiempos. Entonces, a mí me parece mucho más. Pero bueno, es eso. Necesito las vacaciones para ponerme al día. Pero estoy un poco más organizado. Igual con los delegados que tenemos, que en el WhatsApp nos están actualizando constantemente lo que tenemos que hacer, porque yo me pierdo, la verdad que me pierdo y preguntamos constantemente. Hoy qué hay, cuál hay que entregar, no se olviden de esto, siempre estamos así. Bueno, vos Sí, dijiste la palabra. Sí, es para perdón. destacar. Usted sabe, pero tenemos unos atesorable, ¿no? No hay palabras para explicarla, están 24/7 y todos deben tener su vida personal seguramente y están siempre. La verdad que es súper agradecida. Bueno. Cristian dijo delegado y acá está el amigo Pedro, ¿no? Sí, el año pasado fue un caos para todos, en el contexto de la incertidumbre, de no saber qué va a pasar. Y comparado con el año pasado, esto es menos peor, digamos, ¿no? Ustedes saben que economía por ahí es una materia quizá que está por ahí al margen en el sentido de entender algunos fenómenos que tienen que ver con la geografía, digamos. Pero bueno, la economía no es algo, para mí, es una ciencia social que ayuda a dar una mirada de interpretar los fenómenos económicos que ustedes van a ver al momento de afrontar un aula, ¿no? Así que bueno, me pone muy contentos verlos. Al menos sí entender que la aprobación, o por lo menos llegar a la final de la cursada, es estar presente en los Zooms, es cumplir con las actividades que uno propone en los foros. Es otra cuestión. No puedo hacer nada con el horario. Mi horario es 20:40 hasta el final, los viernes. Economía, imagínate. Pero bueno, tratar de darles las herramientas para que ustedes desde la economía pueden arribar a algunas explicaciones de fenómenos que tienen que ver con su quintita, que es la geografía, ¿verdad? Así que bueno, estoy muy contento de verlos. Este es el último encuentro Zoom antes de las vacaciones. Todos necesitamos un poco de vacaciones. Dice Cristian, vacaciones para descansar y actualizar. Sí, es como el burro a la zanahoria. Nunca llegamos, ¿no?, a cumplir todo. Así que bueno, la idea del autor Keynes. ¿Por qué importa Keynes hoy? O los grandes autores que tienen que ver con el pensamiento económico. ¿Por qué importa Keynes hoy? Yo le compartí, gracias a Pedro, una imagen como para charlar, como para discutir. El espacio de los foros es un espacio en el cual yo voy a tomar mucha consideración al momento de evaluar. Y nada, así que bueno, es un gusto poder verlos. Ahí están cosas casi... Más de intercambio también, que está bueno para los que trabajamos bueno, para todos en general, porque no tomar la idea de otro, nada, está bueno. Sí, Nati, claro, digamos, a mí no me sale este encuentro, este lugar, este momento para yo dar una clase, una exposición doctrinaria y estar hablando 40 minutos u 80.
no me nace. Yo no creo que la virtualidad deba o pueda replicar el aula. Extraño el aula a horrores. Pero bueno, esto quiero que sea un espacio de intercambio o de puesta en común, que ustedes me puedan decir, bueno, profe, tal o cual tema no se entiende o no se deja entender, o atajar quejas, críticas, reclamos o lo que sea. Así que bueno, tratar de alguna manera de explicar que la economía es una ciencia social, que no es algo inabordable, y que hay muchos autores que entendieron y que explicaron en la economía siempre amparados o anclados en la realidad. Tratamos de explicar la economía desde la realidad y tratando de resolver problemáticas. ¿Cuál es la problemática que vio Keynes en su momento? Bueno, la gran crisis del capitalismo, década del 20, década del 30, con la Gran Depresión. ¿Por qué vemos un economista de hace tanto tiempo, Adam Smith, Ricardo, Marx? Bueno, porque sus ideas los trascendieron, al igual que Marx. Son autores que los trascendieron y que de alguna manera explicaron el capitalismo, el sistema capitalista, de una forma en la cual nosotros hoy podemos abordar sus interpretaciones. Así que bueno, y que esto no sea una exposición mía directamente doctrinaria, ¿no? Una explicación y nada más. Si ustedes me dejan, voy a compartir una pantalla. Y el chiste. ¿Qué significa ser liberal económicamente hablando? Estoy cansado de escuchar a Milei en los medios de comunicación. Bueno, se va al demonio. Estado. Se va al demonio. El Estado siempre está. Les estoy spoileando la cursada. El Estado siempre está. No existe una economía liberal o el libre mercado. No existe. Todo lo que propone Milei y Milton Friedman y todos aquellos autores que detestan y aborrecen al Estado. Bueno, chicos, la economía sin Estado no existe, el capitalismo sin Estado no existe. Pasa por una cuestión de entender de que el Estado siempre está. ¿Dónde está el Estado? Lo naturalizamos tanto que no lo notamos. Por ejemplo, esta pequeña viñeta. Pedro, dale. No, recién con lo que vos decías, de si está el Estado o no, o sea, apoyando la idea que vos decís de si está presente o no, precisamente cuando se hablaba no, el Estado estuvo ausente, por ejemplo, en los años 90 con el menemismo. Al contrario, estuvo ultra presente porque una de las cosas que hizo fue garantizar mediante leyes la privatización de los empréstitos del Estado, y fue garante justamente a través de las leyes laborales, de las leyes provisionales, las leyes que sacaba, de justamente las privatizaciones de las empresas que venían funcionando, en este caso de manera privada. Eso. Sí, Pedro. Sí, correctísimo. En el sentido de entender de que cuando decimos Estado ausente o libre mercado, es una entelequia. Es como decir, bueno, el Estado nunca está ausente. El Estado permite o permitió, vos tomaste la década del 90. Yo me quería ir un poco más allá. Yo me quería ir al año 2008 con la gran crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos. ¿Qué hizo el Estado estadounidense? Rescatar a los bancos o a las empresas de seguro. Rescatarlos, como dicen los estadounidenses, con dinero de los contribuyentes. El libre mercado no existe. Es un fenómeno abstracto, es decir, el Estado nunca deja de participar en la economía. Y es algo fundamental para entender el funcionamiento real del capitalismo. Un poco el chiste de la viñeta es ese, digamos, ¿no? O sea, nos hacemos keynesianos cuando nos conviene y detestamos a Keynes como figura cuando nos viene bien. Yo les puedo asegurar que Milei ha hecho estragos
Milei hace estragos en nuestros queridos adolescentes. No solo de que Milei hace todo lo que nosotros en el aula le decimos a los chicos que no hagan. Ustedes como futuros docentes del campo de las ciencias sociales. Opinar, debatir, respetar la opinión diversa, etc. Hace todo lo que nosotros queremos que no hagan nuestros alumnos. Milei empieza a decir zurdos de mierda, vos sos un keynesiano, sos una burra, no sabes nada. Bueno, hace todo lo que nosotros no queremos que hagan los chicos en el aula. Debatir económicamente, debatir en términos económicos, respetando la opinión del otro. Eso es lo que deja Milei, la figura de Milei. Y de alguna manera hay que... Pensé que iba a decir algo a alguien. Pero bueno, no es que me la agarre con este personaje. No es que me la agarre con este personaje. ¿Me escucha, profe? Sí, querido, dale. Sí, yo incluso en el foro hice un aporte poniendo una figura de Milei enojado, así, porque me parece que todo el discurso ese totalmente discriminador, totalmente liberal, totalmente despectivo hacia los trabajadores, hacia las clases humildes, él lo adorna, por lo que yo veo, cuando él habla, lo adorna un poco con antipolítica. Él lo adorna con antipolítica y de esa forma casa jóvenes que por ahí vos decís, ¿por qué defienden este tipo de ideales? A personas más trabajadoras. Yo tengo compañeros de trabajo que me hablan de Milei, que me ponen a libertarios como Esper, al otro, a Adami, puede ser, Danán, bueno, un montón de discursos bastante vacíos, que lo único que tienen de atrapante es decir el gasto político, hacer referencia a que sale toda la plata directamente desde el Estado, pero bueno, adornado con ese discurso de antipolítica, ellos agarran al público joven, o sea, no sé si me expresé bien. Métele, Ezequiel, no, dale, métele. Sí, hay una palabra clave que vos dijiste, antipolítica. Bueno, lamento decirte, todo es política. Todo es política, digamos, y más en economía. De hecho, la economía es política. Aplicar retenciones, o subir o bajar impuestos a ganancias, o disminuir la alícuota de IVA, todo es política, porque afectás intereses de sectores. ¿Sí ese? Sí, entiendo. No es que, esto ya lo he dicho, digamos, las ciencias sociales están íntimamente ligadas con cuestiones políticas. Vivimos en una sociedad política donde hay intereses de sectores que están contrapuestos. No hay neutralidad, no hay neutralidad y no hay objetividad. Yo no los voy a llevar a un laboratorio para mezclar líquidos en tubitos. Yo con un guardapolvo blanco viendo qué sucede, sin entrometerme, sin meter las patas. Entonces la sociedad es política. Yo me agarré personalmente, o sea, no con el nombre propio de Milei, digamos, porque es un economista que está en boga, ya por todos los canales, no sé quién tiene el micrófono abierto, bueno, mientras se me escuche, Sí. digamos, en el sentido de que vos aborrecés y detestás a la clase política. Bueno, no hay otra forma de que con la clase política tener herramientas para cambiar el devenir de la sociedad. ¿Por qué me lo decís? No existe el liberalismo que él plantea. Sin caer no le voy a pegar en la contradicción fácil de decir, cuando yo lo escucho, depotricar a todos los políticos, metiéndolos a todos en la misma bolsa, que cae en esa falaz generalización, caes en esa falaz generalización, y después, 24 horas después, te metés vos a militar, te metés vos en el campo político. Bueno, no le voy a echar en cara esa contradicción, digamos. El Estado siempre está. El tema es para ver a quién juega, para favor de quién juega. Cris y Pedro estaban levantando la mano. No, yo lo que quería decir es que a veces uno, por ahí mirás un noticiero y escuchás gente hablar, decís, bueno, están opinando, pero cuando ve que dice politólogo, bueno, yo presto atención. Cuando ve que dice economista, como es Milei, digo, bueno, va a decir algo interesante porque el tipo es un especialista.
y resulta que te influye lo que dice, porque uno sin saber escucha a un especialista y eso te termina influyendo. Y más a los jóvenes que todavía están en formación, por ahí uno tiene un conocimiento y después que lo termina de escuchar, decís, bueno, pero este está tirando para acá, está tirando para allá. Podés hacer una evaluación, pero según quién puede ser muy influenciable. Sí, claro, claro. Todos somos un poco influenciables. Sí. Pedro, ¿querías agregar algo? No, sí, un poco con lo que decía recién Ezequiel, con el tema, bueno, cómo Milei opera como un agente en ese sentido, en donde hay un sector de la juventud que, bueno, lo escucha, sean cuales sean los motivos. Digo, no es la única vez que existe una situación de esa manera, digo, a lo largo de la historia y de manera más reciente hubo. Yo recién me estaba acordando y algo que, bueno, cuando yo estaba en profesor en historia en la universidad había leído, que era con respecto, bueno, en el momento que aparece el neoliberalismo, a principios de los 80, en Estados Unidos, en Inglaterra, para poder justamente aplicar esas medidas políticas, esas medidas económicas, quiero decir, primero tuvo que haber un presidente en Estados Unidos, como fue Ronald Reagan, que ganara las elecciones. Para que ganara las elecciones, voy de adelante para atrás, para que ganara las elecciones, hubo toda una campaña en ese sentido que se da entre las elecciones en Estados Unidos, que creo que fueron en el año 83-84, y la crisis del petróleo de lo que fue en el año 74, ya una vez desarmado lo que fue el movimiento hippie, el cuestionamiento a la sociedad, el cuestionamiento antibelicista, las problemáticas ambientales, se empieza a conformar precisamente de la mano del Partido Republicano una juventud de clase media que empieza, que incluso hasta en su forma de vestir de trajecito, o sea, pibe que tenía 18 años y vestidos como si fueran personas de 50 años, que empiezan a militar precisamente lo que sería la campaña de Ronald Reagan y lo que sería un proceso de conservadurismo por parte de la juventud. Era una juventud universitaria y era una juventud que militó la campaña, digamos, ya para que suceda el neoliberalismo en Estados Unidos y después se aplicara en el resto del mundo. A lo que voy, que se necesita justamente una fuerza militante en ese sentido, que obviamente se va a sentar en las bases políticas precisamente para poder actuar en ese sentido. Quería citar justamente ese ejemplo porque justamente lo que vos decís, Hernán, o sea, la economía no es la economía así en abstracto pura, sino que tiene un basamento político, tiene un contexto histórico, tiene un contexto social en ese sentido. Nada, quería agregar esa cuestión. Está muy bien, sí, claro, claro. A veces cuando yo ayer estaba hablando sobre las privatizaciones, ¿no? Ramal que para, ramal que cierra, decía el ministro de Obras Públicas cuando asumió Menem. Y se privatizó todo. ¿Cómo la sociedad pudo fumarse eso? Porque las leyes de las privatizaciones salieron por ley, por Congreso. No fueron un decreto autoritario. No estaba la dictadura. Las Sí, empresas... fue sesionado, alguien votó, alguien impulsó la ley, o sea, hubo todo un proceso para eso. ¿Cómo llegó a la media sanción? Porque hay toda una cuestión que atraviesa para llegar a esa situación. O sea, hay un fundamento, alguien votó, alguien lo propuso, y ahora después todos quejándonos. Por eso después, como decía usted, uno elige o no comprar el discurso de Milei, pero cuando los chicos están ¿no? A los chicos que nosotros vamos a dar a futuro, ¿no? En un aula, llegas a un aula. El hecho de poder hacer el ejercicio de que ellos puedan discernir entre comprar una verdad, ¿no? Que está este loquito Milei hablando así que no se calla, habla a los gritos, parece que los pone como en estados tipo montaña rusa, eufóricos. A los chicos adolescentes les encanta porque compran eso, compran el lío, compran
el bardo, como quien dice, ¿no? El digo, mirá lo que está diciendo este, es el que se anima a decir la verdad, y compran eso, no se quedan con una formación desde investigar y desde la duda, ¿no? Porque también desde la duda, de la parte filosófica también esto está atravesado, desde ese lugar. Creo que son un montón de cuestiones a unar para llegar a una gran verdad, o por lo menos lo más cercano a una verdad, también aprender a cuestionar esa verdad o eso que me está diciendo. Creo que esa es tarea docente para nosotros, ¿no? Obviamente, formar a nuestros chicos a un futuro desde esa perspectiva. Sí, Nati, sí. Al menos desmontar esa palabra neoliberalismo, porque el Estado está, en todo caso, juega a favor de un sector de la sociedad. Yo, retomando un poco lo que dice Pedro, ¿cómo se avaló socialmente, cómo se generó el consenso social para que se privaticen los activos del Estado, que es inversión pública acumulada durante años? Porque se dio a entender de que la empresa del Estado, Entel, se acordarán ustedes, eran empresas que daban pérdidas, que eran deficitarias y que los empresarios o las empresas eran más eficientes para gestionar. Hubo o sea, no me quiero meter en terrenos de comunicación, cultura y sociedad, digamos, ¿no? O cuestiones que tienen que ver con eso, digamos. Hubo un cierto consenso social que avaló y que el Congreso, en la República Argentina se privatizaron los activos públicos. Sí, estaba Menem, podría haber estado cualquier otra persona, podría haber estado otro. Dio la particularidad que era Menem, que era peronista. ¿Sí? Bueno, por ahí me dispersé un poco y abrí muchas ventanas, pero bueno, bienvenido el diálogo. Tiene que ver con Keynes, tiene que ver con el rol del Estado. Me conformo con entender que el Estado siempre está, que cuando decimos el Estado está ausente, no, el Estado no está ausente, digamos. El Estado juega a favor de determinados intereses. Y que la economía es economía política. Así está dada en el secundario, chicos. Así es economía política. No hay equilibrios, no hay armonías y que hay intereses contrapuestos. Hay actores ganadores, hay ganadores y perdedores, digamos. Ya con eso soy feliz. Con eso que el alumno de secundario pueda de alguna manera dimensionar y criticar, ya soy feliz. ¿Dimensionar y criticar qué? Bueno, profe, ¿qué pasa con el dólar? ¿Quiénes ganan y pierden con el dólar? ¿Qué es la tasa de interés? ¿Qué rol juega el FMI? ¿Qué es esto del gasto público? ¿No? Y de alguna manera todo esto estamos un poco bombardeados permanentemente. La inflación, el desempleo, etc. Así que bueno, hoy un poco la última clase, no quería que fuese una exposición mía, digamos, abierto a escuchar. Arrancamos un poco con Adam Smith. No es porque antes no hubiese economía, digamos. Adam Smith es un poco como el padre fundador de la economía moderna o de la economía liberal. Y después, bueno, fuimos peinando un poco a Ricardo, contemporáneo, un poco en sí, enciclopédicamente a Marx, tomamos un poco a Keynes en el siglo XX, las reacciones al capitalismo hegemónico que se instauraba, los socialistas. Muy interesante la escuela alemana de Federico List, que antecede a Keynes. Keynes no salió de un repollo, Keynes no inventó el Estado interventor, ¿sí? Lo que hizo Keynes fue legitimarlo académicamente con un libro. Repito, Keynes lo que hizo fue legitimar la intervención del Estado con un gran libro, en el momento y en el lugar indicado, dándole de alguna manera legitimidad a la intervención estatal en un contexto donde el capitalismo hacía agua y del otro lado estaba la Unión Soviética. Entonces, preservemos la propiedad de los medios de producción y tratemos de alguna manera de impulsar un modelo de Estado que pretenda incluir, cobijar, proteger a los trabajadores para que no caigan seducidos a las voces socialistas que proponían una revolución, ¿no? Porque esas voces como cantos de sirena eran
muy tentadoras en un contexto donde Estados Unidos, escuchen, Estados Unidos tenía el 25% de desempleo en 1933. Cristian, dale. No, una pregunta, porque estamos viendo todos estos economistas que han hecho estudios sobre las economías, pero ¿se aplicaron las teorías de cada uno de estos? ¿O alguna al menos? ¿Hubo cambios? O sea, ¿sirvieron para cambios esto o solo para ver el estado de la economía de esos momentos y saber las causas? Y eso es lo que es mi duda. No, está bien, no hay duda, yo creo que la respuesta la tenés. Cada autor es hijo de su tiempo y cada economista trató de abordar la problemática que le tocó enfrentar. Keynes a su tiempo, Ricardo a su tiempo, Marx a su tiempo y luego Keynes. Si se aplicaron las políticas, una cosa son los tiempos políticos y otra cosa son los tiempos económicos. Sí, con posterioridad, depende cómo la mires, cómo te podría decir. No sé si ya lo dije. Keynes no inventó nada, lo que hizo de alguna manera fue legitimar desde el plano académico un nuevo rol para el Estado, asignándole un nuevo rol, impulsando a la demanda. Recibió crítica por los dos costados, desde los marxistas, que un poco le criticaban el hecho de decir, bueno, evitaste la gran crisis final que desembocaría en la crisis final capitalista, y los liberales por darle paso al Estado para que intervenga en la economía. Cada ministro de Economía, cada político tiene en su cabecita ideas económicas. Martínez de Oz, Alzogaray, Keynes, te estoy diciendo, ¿no? Cada funcionario, cada político tiene en su cabecita ideas económicas. Algunos podrán ser más keynesianos, otros podrán ser más liberales. Repito, Alzogaray, Martínez de Oz, por nombrarte algunos nombres no muy gratos, ¿no? Pero cada funcionario, cada economista tiene sus ideas económicas y lo que estamos viendo es si actúa en consecuencia o no, si actúa en consecuencia o no. Bueno, no sé si te respondí o por ahí me fui medio y abrí. Sí, bueno, cada economista cada vez debe tener su pensamiento con algunos de estos economistas y trata de llevarlo a cabo, ¿no? Para cambiar algo. Sí, claro, digamos. La mayoría, por lo que veo, no le resulta, porque tampoco hay economías súper que se destaquen así para decir esta es la economía perfecta. No, economía perfecta no hay ninguna, digamos. Cuando yo de entrada entré atacando a Milei, digamos, el discurso de Milei no podría funcionar en ningún país nórdico, ni siquiera China. Cuando China de alguna manera es parte, accionista minoritario en muchas empresas. Entonces el discurso de Milei se derrumba por su propio peso en países como Suecia, donde los impuestos son altísimos. Y no se concibe al Estado como un enemigo. ¿Sí? Nada. No, porque tienen todo cubierto. Le cobran los impuestos, pero le cubren salud, educación, todo lo que necesitan. El discurso de Milei se cayó el año pasado cuando él había pedido un subsidio por parte del Estado. Claro, bueno, Esa contradicción. Sí, Pedro, claro. Mucho más simple. Cuando caes en una contradicción así, digamos, no hay chance, digamos. Yo lo he visto, chicos, una charla TED, el tipo hablando bondades del capitalismo. En una charla TED, pero al mismo tiempo te fustiga y te critica al Estado. Chicos, Estados Unidos puso un hombre en la luna no por una pura iniciativa privada, sino porque el Estado estadounidense invirtió trillones de dólares. Entonces tenemos que tratar de alguna manera decir, bueno, no podemos, capitalismo implica al Estado. Ahora, veremos qué Estado queremos.
queremos un Estado, queremos que cumpla determinadas funciones, que juegue a favor de determinados sectores, o no queremos Estado. Si no queremos Estado, bueno, ya sabemos a lo que nos vamos a atener. ¿Qué opina el resto? Yami Ansaldo. Vamos, algo. Cecilia Coronado, Noé. Hola, profe. Dale. Abrimos muchas pestañas. ¿Querés decir algo? No, de momento nada. Bueno, dale, Gracias. ya algo surgirá. Ana Ferraro, ¿qué dice? Acá estoy. Dale. No, estaba escuchando y yo creo que sí hace falta un Estado, ¿no? Porque si no, no habría un control, no había un orden. Pero yo, desde que tengo uso de razón, no he visto una sola economía que saque a flote todo esto. Al contrario, creo que cada vez estamos más hundidos. Es como que uno se cansa de pagar impuestos, y vos no ves una mejoría. No sé. Me gustó mucho este economista y en algunas cosas coincido, porque deberíamos tener un equilibrio entre lo que realmente uno gasta, o sea, entre lo que se gasta y lo que se gana. O sea, al Estado le entra mucho dinero en impuestos y en cosas, y vos ves que eso se despilfarra en otras cosas, no lo ves en la población. Yo no veo que inviertan mis impuestos en escuelas, en calles, en obras públicas, no, yo no lo veo. Mira, un profesor mío, sí, te escuchamos perfectamente, un profesor mío decía... Es más, yo siempre me peleo con una vecina porque estoy, perdón si ofendo a alguien, muy en contra de los planes sociales. Porque ¿de dónde sale ese dinero? Sale de los impuestos. Entonces, yo entiendo que haya gente que realmente lo necesite, pero no le des. O sea, si vos acostumbras a la persona a dar, no es así. Da, pero hasta un cierto límite, después genera para que esa persona vuelva a darte en lo que vos invertiste. Me metí en un lío, ¿no? No, ¿por qué? No, ¿por qué meter en un lío? Bienvenido el lío. Ay, se quedaron... No, bienvenido el lío. A ver, primero, planes sociales, está bien. Yo no creo que la situación, la supuesta situación de debacle del país se deba a planes sociales. Es interesante las puntas que abrís. El Estado recauda, sí, el Estado recauda, pero no creo que el gran déficit sea por asignar planes. Hay muchas fugas de recursos que no tienen que ver con planes. Datos, no sé, vamos a los datos, digamos. Yo no creo que el gran problema que el Yo Estado... lo hablo como una ama de casa. No, pero... Y futura docente. Sí, pero si yo ya le enseño a mi hijo o a mi alumno a que, no sé si hoy escucharon que hay un subsidio para los chicos que tienen materias colgando para que estudien, no sé si lo escucharon. No, Yo digo, pero... no, si vos le enseñás al chico a que espere del Estado para estudiar, para esto, para lo otro, no es así. ¿Por qué yo te tengo que dar plata para que vos estudies? No es así, para mí no es así. Entonces, Quizás también son ahí yo incentivos de otro lado. creo que eso es una fuga de dinero Queda para un el minuto. Estado. Les propongo lo siguiente, porque el debate está creciendo y no lo quiero cortar. Queda un minuto y el Zoom se va a cortar. Podemos volver y cerrar la idea, ¿les parece? Sí, Bárbaro. Dale, porque si Sí. no queda en... El debate está creciendo, se está tomando forma, está muy interesante y por ahí y hay dos participantes que están levantando la mano. Todo lo que plantean es correcto en el sentido de que la economía representa intereses contrapuestos. ¿Y en qué